Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir hoy al museo, tanto a los que se han acercado aquí presencialmente, como a la gente que nos está siguiendo a través del streaming en Internet. Em, Hoy, bueno, normalmente yo soy el que está aquí presentando a los ponentes de este ciclo que organiza el Grupo de Observadores Astronómicos de Tenerife, y hoy pues me toca presentarme a mí mismo, así que seré breve. Mi nombre es Héctor Socas y soy el director del museo. Y soy astrofísico en el Instituto de Astrofísica de Canarias, soy investigador científico y sobre todo el campo en el que hago la mayor parte de mi investigación es justamente el estudio del Sol. Así que pues nada, estoy muy contento de estar hoy aquí hablando de un tema que me gusta mucho, que me parece que es muy interesante y por eso quiero darle las gracias al GOAT por haberme invitado, ¿no? a dar esta charla sobre el que es un poco el lado luminoso de la astronomía, porque creo que es muy conocido el lado oscuro, pero la astronomía también tiene un lado luminoso, ¿no? Tiene un lado diurno, que es el estudio del Sol. El Sol no deja de ser una estrella y es la estrella más cercana que tenemos. Em, el Sol es muy grande, dentro cabe aproximadamente 1 millón de veces la Tierra, como queda muy bien puesto de manifiesto en esta animación en la que se dramatiza un poco el efecto de coger la Tierra y ponerla cerca del Sol para darnos una idea un poco de las escalas de tamaño, ¿no? A veces en astrofísica es difícil, cuando se habla mucho de números, de cifras astronómicas, y es difícil tener ideas intuitivas de lo que representan algunos de esos números, ¿no? Entonces, es por dar un poco una idea del tamaño del Sol. Tiene algo así como 4.600 millones de años, poco más o menos, y es una estrella que, bueno, tiene una cierta edad, pero no tampoco demasiada. El Sol tiene algo así como la mitad de la edad de la galaxia, para que nos hagamos una idea. Y eso es interesante y es importante porque quiere decir que el material del cual se ha hecho el Sol y los planetas es material que ha sido enriquecido con los elementos que han fabricado generaciones anteriores de estrellas que vivieron, sobre todo estrellas más masivas que viven relativamente poquito tiempo, apenas unos pocos millones o entre millones y cientos de millones de años, ¿no? Y otro tema interesante del Sol, por supuesto, es la temperatura. El Sol está caliente y por eso es interesante, nos da luz y calor porque está muy caliente. La superficie, bueno, a 5.800 grados, pero el interior, sobre todo, está a más de 15 millones de grados. Y eso es importante. Esto es un poco el esquema del Sol dentro de ese diagrama muy conocido en astrofísica, un poco el diagrama fundacional de la astrofísica, que es el diagrama HR, el diagrama de Hertzsprung-Russell. Esto es un poco como la tabla periódica de las estrellas. Aquí, en este diagrama, se organizan las estrellas según, en el eje vertical, su luminosidad, en escala logarítmica, y en el eje horizontal, pues, básicamente la temperatura superficial de la estrella, la temperatura en su superficie. La podemos poner en función del color, porque las estrellas más frías, los colores más fríos son rojizos, son temperaturas del orden de 2.000 grados, y en el otro extremo, en el blanco o azul, tenemos las más calientes. Esta banda de aquí es lo que se llama la secuencia principal, y aquí es donde está el 99, no sé cuántos % de las estrellas, porque es donde pasan la gran mayoría de su vida. El Sol está aquí más o menos aquí en medio, donde marca esta flechita, en la zona amarilla. No es una estrella ni de las más frías ni de las más calientes, tampoco es de las más pequeñas ni de las más grandes, pero esto es, como digo, la secuencia principal. Luego hay otros sitios donde podemos encontrar estrellas, como por ejemplo las enanas blancas que caen aquí, son mucho menos luminosas porque son más pequeñas, y luego están las subgigantes, las gigantes y luego ya las supergigantes e incluso hipergigantes. La astronomía es una cosa muy curiosa porque a las estrellas en secuencia principal como el Sol se las suele llamar enanas, entonces tiene enanas y luego gigantes, pero no hay estrellas normales. Todas son enanas, subenanas, gigantes, hipergigantes, pero no hay nada normal en el universo. Bueno, este diagrama, cuando se descubrió, se pensó que quizás sería un diagrama evolutivo, que las estrellas empezaban aquí y luego se iban enfriando hasta llegar aquí. Eso no es cierto. Hoy lo que sabemos es que las estrellas se mueven perpendicularmente al diagrama. Por ejemplo, el Sol se está moviendo en vertical hacia arriba, empezó más abajo en esta banda y poco a poco se va moviendo hacia arriba, porque su luminosidad va aumentando. La temperatura superficial no cambia mucho, pero la luminosidad va aumentando
a medida que va cambiando, va quemando hidrógeno en helio y eso va cambiando su estructura y se va haciendo un poco más grande, algo así como un 10% cada 1.000 millones de años. Es un poco el cambio que sufre el Sol en su evolución. Esto, bueno, se clasifican las estrellas en base a este tipo espectral, O, B, A, F, G, K, M, incluso R y N, y dentro de esa clasificación el Sol es un tipo G2 con 5 en números romanos. El 5 quiere decir que es de la secuencia principal. Por cierto, la secuencia de las enanas blancas sí que es una secuencia evolutiva. Las enanas blancas empiezan siendo calientes y luego se van enfriando, se van moviendo por esta parte de la curva. Y las estrellas, cuando salen de la secuencia principal, pues se convierten en gigantes o supergigantes, dependiendo de sus características, ¿no? Bueno, el Sol, como digo, está aquí y algún día estará aquí como gigante roja. Las estrellas varían muchísimo en tipos y iba a decir formas no, pero desde luego en tipos y tamaños. Por ejemplo, para tener una idea, esto es el Sol, esta bola anaranjada, que como digo, pues es mucho más grande que la Tierra, ¿no? Si la vemos aquí comparada a Júpiter, Saturno, el Sol evidentemente es mucho más grande, pero bueno, les decía antes que es una enana y si la comparamos con otras estrellas nos podemos hacer una idea de por qué. Esto es el Sol de repente comparado con Sirio, con Pollux o con Arturo, que son estrellas gigantes. Pero es que a su vez hay estrellas todavía mucho más grandes que estas, ¿no? Aquí podemos ver la comparación. Esta es Arturo. Arturo la vemos aquí en este otro diagrama para hacernos una idea, comparada con Rigel, Aldebarán, Betelgeuse o Antares, que son supergigantes. Betelgeuse, por ejemplo, si la pusiéramos donde está el Sol, el borde de la estrella estaría en la órbita de Júpiter, ¿vale? Lo que pasa es que son muy poco densas, son estrellas que están muy, muy hinchadas. Entonces, es prácticamente Betelgeuse a la altura de Júpiter es casi una nube, más que una estrella, ¿no? Pero son muy grandes. En cuanto a la evolución, quizás lo más interesante, podemos empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo nace una estrella? Las estrellas nacen de nubes moleculares. Esto que voy a mostrar aquí es una simulación en la que cogemos una nube que inicialmente es esférica, que pesa 50 masas solares, tiene un diámetro de 1 año luz y una temperatura de 10 Kelvin, o sea, algo así como 263 grados bajo cero, y se la deja evolucionar. Entonces, por efecto de la gravedad, la nube va colapsando, se va fragmentando, va formando estructuras filamentarias, y vamos a ver, bueno, aquí va a ir haciendo zoom en diferentes partes de la simulación. Esto, como digo, es una simulación hidrodinámica, es coger un gas y dejarlo evolucionar con su propia gravedad y ver cómo el gas se comprime, se calienta, se mueve por efecto de la gravedad de toda la nube, ¿no? Aquí vemos que va formando una especie de vórtice, simplemente por el efecto del material cayendo sobre una zona donde hay más densidad. Esas particulitas que ven salir despedidas en todas las direcciones es un poco verdad y un poco mentira del código. Genera esas partículas cuando se le mete mucha materia en un espacio muy pequeño para no tener que estar y no es capaz de llevar cuenta de toda la materia que tiene ahí, la convierte en una pequeña partícula y la considera que es una enana marrón o un planeta que se ha formado ahí, una especie de planeta errante. Y bueno, en realidad eso pasa. O sea, a veces se forman pequeñas agrupaciones que acaban dando lugar a una enana marrón, un planeta o algo así, y bueno, tienden a salir luego despedidas por gravedad, igual que realmente le pasa también a las estrellas, ¿no? Una vez que se han formado varias estrellas en la nube, una vez que toda la nube ha ido dando lugar a diferentes estrellas, la interacción gravitatoria, al acercarse unas a otras, pues algunas salen despedidas de la nube y así es como, de hecho, se termina por dispersar. Al final las estrellas acaban abandonando ese criadero en el cual se formaron. Bueno, para hacernos una idea, a mí me gusta mucho esta ilustración, esta caricatura, porque muestra un poco todo lo que hay en el Sol, ¿no? o todo lo que sepamos. Desde la parte exterior, que es este trozo de piel amarilla, es lo que vemos a simple vista, eso se llama la fotosfera, es de donde nos vienen, digamos, la luz blanca, donde nos vienen la gran mayoría de los fotones, y es lo que nosotros vemos cuando la vemos a simple vista, ¿no? Y está cubierta por un patrón de granulación, que es como un burbujeo, ¿no? Como si hubiera burbujas calientes que suben y luego se enfrían y vuelven a bajar y así. Y hay también manchas solares, luego hablaré más de eso. Luego por encima, unos 500 kilómetros por encima de la fotosfera, hay una capa también relativamente delgada cuando la vemos a
a esta escala, que se llama la cromosfera, pero que es bastante más ancha que la fotosfera, aproximadamente entre 500 kilómetros y 2000 kilómetros de altura. Está esa capa llamada la cromosfera que se vio por primera vez en eclipses. Cuando hay un eclipse de sol y te tapa todo el disco solar, entonces ves un reborde alrededor que se llamó así porque cromos es una palabra griega que quiere decir color, y se veía de un color como rosado, como rojizo, rojizo rosado. Y ese color rosado en realidad viene de que creo que muchos de ustedes son astrónomos aficionados y han oído hablar de H-alfa, ¿no? Y de filtros de H-alfa. H-alfa es es una línea del hidrógeno, del átomo de hidrógeno, que es muy interesante. Hay muchos objetos que emiten luz en H-alfa y en particular las capas externas del Sol, la cromosfera, emite bastante en esa longitud de onda, ¿no? En esa línea en H-alfa, que está en un color rojo. Por eso lo que estamos viendo cuando vemos la cromosfera roja, lo que estamos viendo es emisión en H-alfa. Y por encima hay una serie de cosas como protuberancias y filamentos de las cuales hablaré después. Aquí me interesaba mostrar este corte para hablar del interior. El interior del Sol tenemos en el centro el núcleo, que es donde se produce toda la energía del Sol, se produce mediante reacciones nucleares, y luego esa energía se propaga hacia afuera, ¿vale? De aquí para afuera ya no hay reacciones nucleares, solamente hay aquí dentro. Entonces la energía que se genera aquí dentro se va propagando hacia afuera. Todo este tramo, que es aproximadamente hasta el 70% del radio aproximadamente, la propagación es por radiación. O sea, se genera radiación aquí dentro y esa radiación se va propagando hacia afuera. Luego les cuento un poco más de esto. Y en la parte exterior, este último 25% o algo así, es una zona un poco complicada, pero muy interesante, que es lo que llamamos la zona convectiva. Ahí es donde se produce ese burbujeo que les decía. El calor se transporta porque burbujas calientes de la parte de abajo, al estar más calientes, flotan, tienden a subir. Cuando llegan arriba, llegan a la superficie, pueden radiar calor en forma de luz, se quitan calor radiándolo, se enfrían y entonces al enfriarse vuelven a caer hacia adentro porque son más pesadas. El material frío es más pesado, igual que pasa con el aire, ¿no? El aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar y eso es un efecto de convección. La convección es ese movimiento continuo. Luego les contaré por qué esa convección es interesante, porque es lo que realmente hace que el Sol sea un objeto de estudio muy interesante. Pero también podemos ver aquí estos diagramitas que nos muestran una especie de ondas. Esto es para representar las ondas sísmicas que se propagan en el interior del Sol, que se estudian mediante la heliosismología. Aquí tenemos los modos P, que muestrean esta parte relativamente superficial del Sol, y los modos G, que se propagan más hacia adentro, llegan hasta el interior, pero estos modos G no llegan a la superficie, por tanto son muy difíciles de observar. De hecho, no se han descubierto todavía. O sea, es una predicción teórica. Hay un trabajo por ahí de 2015 en el que afirman que los han detectado, pero eso tiene bastante controversia todavía, no está, digamos, aceptado, no hay un consenso de que se hayan descubierto, ¿no? esos modos G. Así que no podemos saberlo. Pero curiosamente el interior del Sol creemos que lo entendemos mejor que el exterior. Luego les hablaré de toda esta parte exterior y de lo difícil que es de estudiar. Y esto puede parecer paradójico porque la parte exterior la podemos ver. O sea, todo esto lo podemos ver la fotosfera, la cromosfera, las protuberancias, todo eso lo vemos. Sin embargo, el interior está oculto, no podemos ver el interior del Sol. Entonces, ¿cómo podemos decir que conocemos mejor lo que no vemos que lo que sí vemos? A lo mejor hay algo de, si no lo veo, no sé los errores que estoy cometiendo. Entonces puede haber algo de eso. Pero en principio pensamos que esta parte, sobre todo de aquí para adentro, es relativamente sencilla de modelar, que la física es sencilla y que esta parte de aquí para afuera es complicada. Luego les cuento por qué. Entonces, la teoría de lo que se llama el modelo estándar del Sol es una teoría, de hecho, bastante sencilla. Los estudiantes de la carrera de astrofísica aprenden las ecuaciones fundamentales y pueden incluso hacer cálculos sobre cómo es el interior del Sol y realmente no es complicado. Un modelo estándar solar no es complicado de calcular. Y esos cálculos encajan muy bien con lo que observamos. Entonces eso nos da confianza, y no solo en el Sol, porque esto también lo podemos hacer para otras estrellas. Las estrellas, una estrella individual
Si están en parejas o en grupos ya es más complicado. Pero una estrella individual se caracteriza muy bien por su masa. Si tú sabes la masa de una estrella y quizás la rotación, puede ser también otro parámetro interesante, puedes saber casi todo lo que necesitas saber sobre esa estrella, ¿no? Entonces puedes calcular esos modelos y, bueno, todas las predicciones que dan los modelos se contrastan muy bien con las observaciones, no solo del Sol, sino de otras estrellas también, ¿no? Y también incluso la evolución. Podemos modelar, las estrellas evolucionan entre millones y miles de millones de años de tiempo. No podemos ver una estrella envejecer. Lo que sí podemos hacer es ver millones de estrellas y ver cómo son las estrellas en diferentes edades, ¿no? En diferentes estados de evolución. Y eso lo podemos comparar con lo que nos dicen los modelos de evolución. Entonces, eso va bastante bien. Además, tenemos la suerte de que podemos detectar neutrinos. Los neutrinos son partículas que se producen, son partículas subatómicas, unas partículas muy interesantes para la física de partículas, para la física teórica, se producen en el interior del Sol, en estas reacciones nucleares, y los neutrinos tienen una particularidad, que es que prácticamente no interactúan con la materia. Se mueven casi a la velocidad de la luz. De hecho, se mueven tan cerca de la velocidad de la luz que no hemos sido capaces de medir la diferencia. No sabemos realmente a qué velocidad, no sabemos cuánto más lento se mueve un neutrino respecto a la luz, porque se mueven muy, muy cerca de la velocidad de la luz, y atraviesan el Sol prácticamente sin interactuar. De hecho, los neutrinos atraviesan el Sol, llegan a la Tierra, atraviesan la Tierra. Ahora mismo, no sé si es de noche ya a esta hora, pero debe ser, sí, casi se debe estar poniendo el Sol. Pues los neutrinos procedentes del Sol están atravesando la Tierra, pasan a través nuestro, a través de nosotros. Cada segundo, por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo, o sea, por la uña de mi dedo índice, cada segundo pasan 100.000 millones de neutrinos y no nos enteramos, ¿vale? Entonces, hay experimentos que se han desarrollado para intentar detectar neutrinos y ya vamos aprendiendo a hacerlo. Es muy difícil y estos experimentos se hacen básicamente metiendo grandes cantidades de un blanco, que puede ser agua o puede ser algún otro fluido, pero se suelen hacer con agua ultrapura, que se meten en las profundidades de una cueva. Se suelen usar minas abandonadas o las profundidades de cuevas metidos dentro de una montaña. Todo eso se rodea con cámaras que están continuamente observando la oscuridad que hay ahí dentro, porque ahí dentro no puede entrar nada. Lo único que puede entrar son justamente los neutrinos y quizás alguna otra partícula subatómica así un poco puñetera. Cuando una de estas partículas como los neutrinos entra, alguna de ellas, una de cada millón de millones, no sé cuál es el cálculo, pero una de cada muchas, tiene la fatalidad de que se choca con un núcleo atómico del material que tengamos ahí, del agua, por ejemplo, y en ese proceso se produce un rebote y se emite un fotón de luz. Y entonces con todas esas cámaras que tenemos alrededor se registra esos eventos, esos pequeños destellos de luz que son debidos a la interacción con estos neutrinos, o bueno, en algunos casos pueden ser con muones, etcétera. O sea, luego hay que saber discriminar qué tipo de partícula es la que has detectado, ¿no? Pero bueno. Esto de hecho fue un problema, ¿no? Porque cuando se empezaron a detectar neutrinos solares, solo se encontraban la tercera parte de los modelos de los neutrinos que predecía la teoría. Entonces ahí hubo un gran debate, se llamó el problema de los neutrinos solares, porque los experimentos solo detectaban la tercera parte de los neutrinos que debería haber. Y eso durante mucho tiempo fue un tema bastante perturbador, porque de repente pues decía que igual estaban mal los modelos de la teoría del interior del Sol y de las estrellas, o quizás había algo mal en la física de partículas, que algo no estábamos entendiendo en la detección de los neutrinos, ¿no? Y durante mucho tiempo hubo incluso, la verdad que fueron tiempos bonitos, porque había ahí cierta tensión, cierta pelea entre los astrofísicos, ¿no? Y los físicos solares que decían, no, mi modelo está bien, mi teoría está bien, lo que está mal es lo tuyo, y los físicos teóricos que decían, no, la teoría de los neutrinos está bien, tú tienes algo mal en tu modelo, ¿no? No es habitual que la investigación en algo como física solar tenga implicaciones en física fundamental tan importante, ¿no? Normalmente es al revés, nosotros usamos la física fundamental, no contribuimos a descubrimientos en la física fundamental, ¿no? Entonces, este problema estuvo durante bastante tiempo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la carrera, pues
y me enteré de esto, para mí era un pensamiento perturbador, porque me generaba inquietud el pensar, bueno, y no puede ser, bueno, porque no les he dicho otra cosa. Desde que se produce un fotón aquí dentro, un fotón de luz, en lo que ese fotón tarda en salir, no sale tal cual. De hecho, aquí dentro se producen rayos X, pero lo que vemos salir del Sol no son rayos X, es luz visible. La razón es que esos rayos X que se producen aquí dentro empiezan a rebotar contra todos los átomos que se encuentran por el camino, y así es como va calentando, ¿no? Todo esto se calienta. Les decía que esto es transporte radiativo. Lo que quiere decir es que los fotones son absorbidos por los átomos y luego reemitidos, van como chocando de átomo en átomo y les van cediendo energía. Entonces el fotón, al chocar con los átomos, los va calentando y el fotón va perdiendo energía. Por eso toda esta zona se calienta por esos impactos con los fotones, y cuando ya llegan a salir de aquí ya han perdido tanta energía que en vez de rayos X, afortunadamente, son luz visible, porque si fueran rayos X sería un problema. Bueno, pues todo este proceso en salir desde aquí, rebotando de un átomo a otro, tarda la friolera del orden de 100.000 años. ¿Vale? Desde que un fotón se produce en el interior, en una de estas reacciones nucleares, hasta que escapa finalmente al espacio, pasan 100.000 es un número así como muy redondo, pueden ser 10.000 años, pueden ser 1.000.000 de años. ¿Vale? Eso quiere decir que si de repente se apagara el núcleo del Sol, mágicamente pudiéramos darle un interruptor y apagarlo, no nos enteraríamos hasta dentro de 100.000 años. O sea, hasta dentro de 100.000 años seguiría brillando exactamente igual, porque seguiría emitiendo toda esa luz de esos fotones que llevan, pues eso, que llevan tiempo propagándose por el interior, y solo pasados 100.000 años nos enteraríamos de que se han acabado. Vale, pues volviendo al tema de los neutrinos, sin embargo, no, los neutrinos salen tal cual, van a la velocidad de la luz y no interactúan con nada, ¿no? Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿es posible que el reactor del Sol se haya medio apagado y que solo tengamos la tercera parte de la producción energética del Sol y no lo vayamos a saber hasta dentro de 100.000 años, ¿no? Cosas así, este tipo de cosas inquietantes. Pero por suerte el problema se resolvió cuando se descubrió que realmente, efectivamente, había un error en la teoría de la física fundamental de los neutrinos. Resulta que se pensaba que los neutrinos no tenían masa y que por tanto se movían a la velocidad de la luz. Y sin embargo, con experimentos de estos de detección de neutrinos, y esto fue el premio Nobel de 2015, se le concedió al japonés Kajita y a Arthur McDonald, estadounidense, por demostrar que los neutrinos tienen un poquito de masa. Y como tienen un poco de masa, hay una cosa que hacen los neutrinos, hay tres tipos de neutrinos. Y los neutrinos resulta que pueden oscilar, porque cuánticamente están en una superposición de los tres tipos de estados y van oscilando de un tipo a otro. Hay tres neutrinos, que son el neutrino de tipo electrónico, el tipo tau y el tipo muón, el neutrino muónico. Y resulta que los experimentos solo podían detectar el neutrino electrónico, que es el que se produce en las reacciones del Sol. El Sol produce neutrinos electrónicos. Entonces los experimentos solo estaban encontrando la tercera parte porque solo estaban detectando los electrónicos. Lo que pasa es que durante el camino, en todo el camino desde el Sol hasta la Tierra, los neutrinos han ido oscilando, han ido cambiando de tipo, y unos se convirtieron en tipo tau y otros se convirtieron en tipo muón, y esos escaparon a la detección. Entonces, además es muy bonito el tema de por qué la masa es importante para eso, y es porque si el neutrino no tuviera masa, entonces resulta que la relatividad especial de Einstein nos dice que una partícula que no tiene masa no siente el tiempo, porque eso pasa con los fotones. Los fotones, no tiene sentido hablar del tiempo de algo que se mueve a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz el tiempo no pasa. No tiene sentido hablar del tiempo propio de algo que se mueve a la velocidad de la luz. Entonces, si los neutrinos tuvieran masa cero, querría decir que se mueven a la velocidad de la luz. Si se mueven a la velocidad de la luz, quiere decir que no tienen reloj, no existe tiempo para ello. Entonces no saben cuándo tendrían que cambiar de tipo. No tendría sentido pensar en qué momento un neutrino cambia de tipo de... No puede haber ningún proceso interno suyo que le haga cambiar, ¿vale? Porque no... Es como Jordi Hurtado, el tiempo no pasa para él. Entonces no puede cambiar. Entonces el hecho de que los neutrinos cambien quiere decir que tienen algo de masa. Muy poquita. Es que además es tan poquita que no hemos podido medirla tampoco. Es muy frustrante, porque además es tan poquita que es muy raro.
porque están todas las partículas elementales, está el electrón, que es la que menos masa tiene, y el neutrino no sabemos cuánta masa tiene, pero es muchísimo más pequeña que la del electrón. Entonces no se sabe por qué, los físicos teóricos, no se sabe por qué los neutrinos tienen tan poca masa. ¿Por qué tienen masa y por qué tienen tan poca? De hecho, ese es uno de los fallos del modelo estándar de la física de partículas. El modelo estándar dice que los neutrinos no tienen masa y sin embargo ya sabemos que tienen un poquito de masa. Así que bueno, la moraleja de todo esto es que los físicos solares tenían razón. Ese es el mensaje importante a quedarse aquí. Entonces, los neutrinos nos dan información sobre el interior solar. Nos dicen que, y hemos comprobado, que los neutrinos que predice la teoría del modelo estándar solar es justamente la cantidad que detectamos. Es la correcta. Y luego además tenemos la heliosismología, ¿no? Que es la ciencia que estudia la sismología del Sol. O sea, igual que la Tierra tiene unos movimientos sísmicos y los geólogos usan estos movimientos sísmicos, ¿no?, para estudiar el interior de la Tierra, porque las ondas que se propagan por el interior llevan información. Lo que pasa es que la Tierra tiene una corteza sólida y entonces los movimientos son un poco traumáticos, ¿no?, porque bueno, son terremotos. No es del todo cierto, hay otros movimientos que no son terremotos, pero bueno, es complejo. Sin embargo, el Sol no es sólido, es un plasma, es un fluido. Entonces, en un fluido pues tienes ondas que se propagan de forma parecida a las olas del mar. Entonces, estudiando esas olas en el Sol, se puede conocer el interior. Y eso se ha hecho con bastante precisión. Es una de las cosas mejor medidas, es la sismología solar. Y a partir de la sismología se pueden determinar cosas como la velocidad del sonido en el interior, la temperatura en el interior del Sol, todo este tipo de cosas. Y esto también cuadra con la teoría. Además, una anécdota, fíjate aquí, no aparece en este diagrama, quizás lo único que falta. La velocidad de rotación del Sol es muy interesante. El Sol tiene una velocidad de rotación en el ecuador que es diferente que en otras latitudes, no rota como un sólido, ¿vale? Rota más rápido en el ecuador que en los polos. Pero además también, eso se llama rotación diferencial, pero además también la rotación varía hacia el interior. Esta parte, desde aquí hacia afuera, rota más o menos cada 28 días, ¿vale? Sin embargo, a partir de aquí empieza a acelerar y el núcleo del Sol rota 3 veces más rápido. O sea, en lo que la parte de fuera del Sol da una vuelta, el núcleo da 3, más o menos. Eso tampoco está medido con mucha precisión, pero por ahí de ese orden. Así que eso también es muy interesante y tiene que ver con cosas de las que hablaré luego, cosas como el campo magnético y demás. Pero eso viene después. La fuente de energía del Sol es energía nuclear, pero no es fisión nuclear, que es la energía nuclear que nosotros usamos normalmente en nuestra sociedad para producir energía en los reactores nucleares, sino es un tipo de reacción diferente, es fusión nuclear. La fusión realmente es justo lo contrario que la fisión, ¿vale? Aunque se parezca mucho el nombre, solo se diferencia en una letra, pero realmente es todo lo contrario. Esto, no sé, a alguien le habrá parecido divertido que fueran dos nombres tan parecidos, cosas tan diferentes, pero la fisión, que es lo que hacemos nosotros, es coger átomos muy pesados, muy grandes, inestables, átomos como uranio, muy raros, muy escasos y con propiedades, bueno, que son radiactivos porque son inestables, y romperlos. Que eso es lo que hacemos bien los humanos, romper cosas. Las estrellas, en su infinita elegancia, hacen justo lo contrario. Cogen los átomos más ligeros del universo, que son los de hidrógeno, y los fusionan para dar átomos más pesados. Y de paso van fabricando todos los elementos que luego son necesarios para que haya cosas en el universo. O sea, el universo después del Big Bang era hidrógeno y helio, que realmente es un universo bastante aburrido porque el helio es un gas noble, quiere decir que no reacciona con nadie ni hace nada, es muy aburrido, y entonces queda el hidrógeno solo. O sea, no ibas a tener mucha química con hidrógeno solo. Todos los demás elementos que hay en la naturaleza han sido producidos en el interior de las estrellas. Estrellas que vivieron y murieron antes de que se formara el Sol. De ahí la frase famosa de que somos polvo de estrellas, ¿no? Viene justamente de esa idea que realmente, si lo pensamos, es muy evocadora, ¿no? O sea, que todos los átomos de los que estamos hechos vienen de estrellas a muchos años luz que los crearon y luego al explotar, pues digamos que donaron ese material que habían fabricado al espacio. Pero bueno, estamos hablando del Sol y de la fusión nuclear. Esto es muy interesante
porque tiene implicaciones muy potentes y muy profundas para el futuro de la humanidad. Saben que uno de los grandes problemas que tenemos es cómo alimentar nuestra sociedad tecnológica de energía, porque casi toda la energía que podemos producir es muy contaminante y al final acaba perjudicando nuestra sostenibilidad en el planeta a largo plazo. La fusión podría ser la solución y es la gran esperanza para sostener una gran sociedad como tenemos de miles de millones de personas de forma sostenible a largo plazo, ¿no? Es una fuente de energía que es segura, no tiene los problemas de la peligrosidad de la fisión, porque de hecho lo difícil es mantener la reacción. La reacción tiende a apagarse. Hoy en día hacemos fusión. Experimentalmente se consigue hacer fusión. Lo difícil es mantenerla el suficiente tiempo para que sea rentable. Y es una fuente de energía limpia, ¿no? La fusión nos va a producir como residuo el helio, que como decía es un gas noble, no hace nada. Es tan inocuo que nuestros niños juegan con globos de helio. Es lo más inocuo que hay en la naturaleza. Y además se nos está acabando, porque las reservas que hay de helio en el planeta pues son limitadas y es un gas tan ligero y tan volátil que se pierde rápidamente y se pierde en el espacio, ¿no? Así que de paso pues reponemos un poco las reservas de la Tierra. Ahora mismo hay un proyecto que es el ITER, que no me refiero al Instituto de Tenerife, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Energías Renovables, sino el reactor termonuclear experimental internacional que se está construyendo en Francia y que es un primer prototipo para una central, un reactor de fusión nuclear que pueda funcionar de forma estable y producir fusión de plasma. Entonces esto es súper interesante, es súper importante, es probablemente el proyecto más importante que ahora mismo tiene la humanidad entre manos y creo que es una buena moraleja, ¿no? Ahora mismo ITER es el primer proyecto científico en el cual está representada la mayor parte de la humanidad, desde que se unieron pues, países como Estados Unidos o China. La mayor parte de la población de este planeta está representada en el consorcio de ITER. Y eso creo que es una de las grandes cosas también muy importantes a resaltar que consigue la ciencia. Es una generadora de consorcios internacionales, es uno de los pocos ámbitos donde los países son capaces de colaborar y donde se pueden poner de acuerdo para hacer cosas, ¿no? Realmente no sé si hay algún otro ámbito en el cual se produzcan colaboraciones a nivel internacional y creo que puede haber experiencias ahí que se puedan aprender, ¿no? A la hora de que en algún momento pues, nos vayamos poniendo las pilas y vayamos aprendiendo a convivir como una sociedad planetaria, que empezamos a tener problemas planetarios, ¿no? Como cosas como cambio climático, como pandemias, son problemas planetarios y necesitamos una sociedad planetaria para poder hacer frente a esos problemas. Pues, bueno, se me ha ido un poco el hilo, pero da igual. ITER es muy importante. Esto de la fusión tiene que ver con las estrellas y con el Sol por dos motivos. Primero, porque, como digo, es la fuente de energía de las estrellas, ¿no? Pero segundo, hay un tema mucho más práctico y es que el gran problema tecnológico que hay que resolver para tener fusión es que tú tienes que tener ese material, el combustible, ese plasma que vas a fusionar, tienes que tenerlo a millones de grados de temperatura. Y no hay ningún material que pueda soportar millones de grados. Tú tienes que tener un caldero en el cual poner ese plasma a millones de grados y producir ahí la fusión, pero no hay ningún caldero no hay ningún material con el que podamos fabricar ese caldero que soporte esas temperaturas. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Pues la respuesta es con un caldero magnético, porque el plasma interactúa con un campo magnético y puede producirse lo que se llama un confinamiento magnético. Aquí lo que hay es una especie de un campo magnético en forma toroidal, se dice siempre en forma de donut o de flotador, que mantiene el plasma moviéndose ahí dentro. Y la razón de que el plasma esté suspendido en que pueda funcionar ese caldero magnético, ese confinamiento magnético, es por toda una ciencia que se llama magnetohidrodinámica, que estudia cómo interactúan los plasmas con los campos magnéticos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta charla ahora, es fundamental para entender el Sol, las estrellas y sobre todo la actividad solar, que es de lo que les quiero hablar ahora. O sea que es una rama del conocimiento que tiene implicaciones prácticas que pueden ser tan importantes como puede ser el futuro de la humanidad, ¿no? Y eso, pues, bueno, me gusta resaltarlo, ¿no? Porque a veces se pregunta que por qué gastamos dinero en investigar en astrofísica, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor porque la supervivencia de la especie puede depender de cosas como esta, ¿no? O de cómo sobrevivir a un meteorito,
o en fin, una serie de otras cuestiones. La actividad solar. Me quiero centrar ahora en esta parte, ¿no? La parte que no entendemos del Sol, que es la parte de fuera, que es la parte en la que podemos ver cosas y vemos que no nos cuadra con nuestras teorías muchas veces. Y esa es la parte más interesante. Y la razón es porque toda esta parte de fuera está muy dominada por lo que hacen los campos magnéticos. Resulta que el Sol, como les dije, está hecho de plasma, que es un estado de la materia en la cual tú tienes un gas que está tan caliente que a los átomos se le arrancan los electrones. Entonces tienes, en vez de tener átomos normales, como los que forman la materia normal, lo que tienes es que están cargados eléctricamente. O sea, cada átomo tiene carga eléctrica. Y estos átomos cargados eléctricamente y los electrones sueltos arrancados por otra parte interactúan con estos campos magnéticos de forma muy interesante. De hecho, tiene aplicaciones tecnológicas. Nosotros hacemos teles de plasma y la razón es que el plasma puede interactuar con campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Resulta que además ese plasma que está en el Sol está sometido a velocidades muy fuertes. Igual que en la Tierra hay corrientes de movimientos, hay vientos, hay torbellinos, hay un montón de cosas, pues también hay algo parecido en el Sol. Hay un montón de movimientos que ahora veremos con un poco más de calma, y esos movimientos son a escalas colosales y a veces con velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Y esos movimientos, un plasma cargado eléctricamente moviéndose tan rápido genera una dinamo muy potente que da lugar a estos campos magnéticos, ¿no? Hay una frase que se atribuye a Bob Laycock, que es que si el Sol no tuviera un campo magnético, sería una estrella tan aburrida como la mayoría de los astrónomos piensan que es. Y la razón es porque el campo magnético es responsable de todo lo que llamamos actividad solar. Aquí podemos ver un resumen de la actividad solar. Resulta que la actividad va en un ciclo de 11 años, ¿no? Hay un ciclo que cada 11 años pasa por máximo y mínimo de actividad. Y la podemos ver muy bien representada en estas imágenes de rayos X que están tomadas con un satélite japonés, el Yohko. Aquí lo que vemos es una imagen cada año, como si fuera un time-lapse. No es que el satélite tomara una imagen al año, está tomando imágenes continuamente, pero si cogemos una cada año podemos ver el ciclo. Podemos ver que hay un momento en el cual todo el Sol es rojo y hay zonas muy brillantes en amarillo. Esas zonas las llamamos regiones activas y son brillantes, quiere decir que están emitiendo rayos X. Los rayos X se generan en el núcleo del Sol, como les dije. Requieren temperaturas de millones de grados para producir rayos X. O sea que algo está pasando en estas regiones que se está liberando muchísima energía. Luego, si miramos la imagen del año siguiente, resulta que hay menos y más pequeñas de estas regiones activas y además empieza a salir aquí como una calva, una zona negra aquí. Y en la imagen del año siguiente ya quedan nada más que un par de regiones activas y vemos esta zona pelada también, donde esa especie de cobertura roja ha ido desapareciendo, ¿no? Y según pasa el tiempo, esto va aumentando hasta que, o mejor dicho, disminuyendo, hasta que llega un momento en el que ya no hay regiones activas, todo el disco está negro y lo único que vemos rojo es el borde exterior, el limbo, y unos puntitos rojos dispersos por el medio. Ese es el mínimo de actividad. Y luego la cosa vuelve otra vez a aumentar hasta que llegamos a, de nuevo, cerrar el ciclo y volvemos al máximo. Son 11 años aproximadamente. Hay veces que son 10, hay veces que son 13, es un poco irregular. Y tampoco siempre es igual. Hay veces que la variación entre máximo y mínimo es mucho más acusada que otras, ¿no? O sea que no es un ciclo así irregular y matemático. Voy a hacer un pequeño glosario de definiciones, de términos que tienen que ver con la actividad solar. El más básico es el de manchas solares. Las manchas son la forma más obvia de actividad solar. Y gracias a que hay manchas solares, las manchas aparecen durante el máximo, sobre todo, son más frecuentes, pueden aparecer en el mínimo, pero son muy infrecuentes. Y durante el máximo solemos tener varias al mismo tiempo en el Sol. Y gracias a eso, esto lo han venido observando desde hace milenios, ¿no? Tenemos hasta las crónicas de los astrónomos chinos, que llevan un registro bastante exhaustivo de manchas solares, y gracias a eso es una de las ramas de la astrofísica donde podemos hacer reconstrucciones con mayor escala, ¿no? Podemos irnos hasta
pues eso, incluso un par de miles de años antes de Cristo, con registros históricos que es verdad que son un poco incompletos, que a veces no son muy fiables, pero bueno, se pueden hacer bastantes cosas. Em, Luego ya con telescopio y con instrumentación, pues las hemos observado mucho mejor, ¿no? Esto sería una mancha como se vería, digamos, en luz visible. O sea, si la viéramos con un telescopio como el de Galileo, pero mucho más potente que el de Galileo, veríamos algo así. La parte central oscura que se llama la umbra, que es, pues aquí pueden caber varias veces la Tierra. Esto es una mancha aislada, bonita, redonda, simétrica, pero no siempre son así. A veces son muy irregulares, tienen formas raras, a veces le falta un cacho por un lado, bueno. Pero este es un ejemplo así de un caso como muy simétrico, ¿no? Se suele decir la mancha de un teórico. Entonces, como digo, aquí dentro puede caber varias veces la Tierra, para hacernos una idea de los tamaños. Por fuera vemos la granulación, que es ese burbujeo que yo les decía, ¿no? Hay zonas más brillantes que están más calientes y suben, y luego hay en medio hay como unas líneas más oscuras que es donde se está hundiendo el material hacia abajo. Tenemos la umbra y luego tenemos estos filamentitos que aparecen en las manchas que se llaman la penumbra. Una mancha es el corte transversal de un tubo de campo magnético. O sea, tenemos un tubo de campo magnético que está emergiendo desde el interior del Sol y la mancha es la sección de ese tubo. Entonces, en la parte central, el campo magnético es muy vertical y luego es más inclinado, y en la penumbra está muy inclinado, ¿vale? Y es filamentario. Y tiene flujos de velocidad. La penumbra, hay chorros en estos filamentos de material saliendo a varios kilómetros por segundo. Luego tenemos las regiones activas, que es, bueno, muchas manchas juntas, ¿no? Como podemos ver aquí. Esto es un ejemplo de lo que les decía de manchas irregulares, muchas de ellas juntas. Además de manchas también hay pequeños poros que son parecidos a manchas pero más pequeños y no tienen penumbra. Y luego tenemos estas manchas brillantes, no voy a llamar las manchas, estas regiones brillantes alrededor, que es lo que se llama las fáculas. Las fáculas son zonas más calientes, más brillantes, y son zonas donde también hay campo magnético, pero está organizado en tubitos pequeños, también verticales, pero muy pequeñitos. Entonces pasa una cosa curiosa, que es bonita también de entender, pero no voy a entrar en esos detalles, pero si tú tienes un tubo de campo magnético y es muy gordo, es oscuro, ¿vale? Si es de este tamaño es oscuro. Pero si son pequeñitos, estos son, de hecho son microscópicos, aquí lo que hay son tubitos que no se pueden ver, son más pequeños que el píxel. Sí, quiero decir microscópicos en el sentido de nuestra observación, ¿vale? En realidad tienen cientos de kilómetros. Si son pequeños, entonces los vemos brillantes. Esa es la diferencia, simplemente el tamaño de las estructuras del campo magnético. Vale, pues si las viéramos en un magnetograma, esto aquí es lo mismo, una imagen, pero en blanco y negro, de una región activa con varias manchas, y aquí vemos lo que se llama un magnetograma. Un magnetograma es una imagen del campo magnético, que esto se puede medir aprovechando que el campo magnético polariza la luz. Creo que es a los aficionados a la fotografía, que creo que aquí hay unos cuantos seguramente, les sonará el concepto de la polarización de la luz. Pues midiendo la polarización de la luz puedes medir el campo magnético. Entonces lo gris es donde no hay o hay muy poco campo magnético, y lo negro y lo blanco es donde hay campo magnético de las dos polaridades, ¿no? Blanco es hacia afuera, saliendo del Sol hacia afuera, y negro es entrando hacia adentro, ¿no? Las líneas del campo magnético. O sea que sería, va de polo norte a polo sur, o sea, el blanco sería un polo norte y el negro sería un polo sur. Si estuviéramos aquí con una brújula, la brújula no apuntaría al polo norte del Sol, apuntaría a alguno de estos sitios, ¿no? Al polo norte magnético, o sea, a esta zona blanca de aquí. Bueno, luego otro concepto interesante son las protuberancias. En inglés se dice prominence y hay la tentación de traducirlo por prominencia, pero no, hay que decir protuberancia. Las protuberancias no se ven a simple vista, hay que verlas con filtros, por ejemplo de H-alfa, porque son estructuras que están en la cromosfera. Por eso la verán en imágenes como esta, que se ven como rojizo. Esto es color falso, pero pretende
recordarnos que es una imagen de la cromosfera. Está tomada con un filtro que nos permite ver esas capas más altas de la atmósfera del Sol. Y estas imágenes que vemos son protuberancias, no son, como mucha gente piensa cuando ves una imagen así, una erupción que está teniendo lugar y la hemos pillado en ese momento. No, son estructuras, algunas de ellas se llaman prominencias quiescentes, que persisten, que están ahí y pueden durar días, ahí prácticamente sin cambios, ¿no? Otras no, otras son inestables y se rompen rápidamente. Y estas protuberancias tienen una cosa interesante, que es que sus pies, las patas donde están ancladas, son como grandes arcos de campo magnético. De hecho, estamos viendo las líneas de campo magnético. Y sus pies son regiones activas. Esas regiones activas que les decía, las protuberancias, pues, de alguna forma parten de ahí, ¿no? Y van pues son líneas de campo magnético que van de polo norte a polo sur. Otro término interesante, fulguraciones. Realmente las fulguraciones, la definición de una fulguración es un abrillantamiento repentino. O sea, de repente algo pasa, que hay como un flash, y esto sí que es muy rápido. O sea, tienen una fase impulsiva, una fase en la que se produce el flash que dura segundos y tiene variabilidad de fracciones de segundo. Y luego ya decaen más lentamente, ¿no? A lo largo de minutos, pues incluso que de horas. Y en principio el término fulguración simplemente hace referencia a eso, que de repente se produce un abrillantamiento y no entramos en por qué. Hay razones físicas por las cuales ocurren, pero lo que es realmente es una liberación de energía muy repentina, muy brusca de una enorme cantidad de energía. Y luego vamos a ver vamos a entrar en por qué ocurre eso. Pero de momento la definición de fulguración no tiene... es puramente observacional. Pero ya les adelanto que tiene que ver con un término que se llama reconexión magnética. Otro término interesante al hablar de actividad solar es el agujero coronal, porque el Sol tiene una corona a su alrededor, que es lo que vemos cuando hay un eclipse y se tapa el Sol, hay un resplandor alrededor que es la corona. Esa corona en realidad es el campo magnético que se extiende alrededor del Sol. Bueno, pues de vez en cuando, les decía antes cuando veíamos las imágenes de Yoco, que algunas zonas están como peladas. Esas zonas peladas se llaman agujeros coronales. Son zonas donde la base de la corona, aquí estamos viendo la base de la corona, esto de nuevo no es luz visible, no podríamos ver en luz visible, esto es en el ultravioleta, un filtro especial visto desde el espacio con satélite, y lo que podemos ver es, pues eso, digamos que si la corona es como la melena del Sol, pues hay zonas que no es que sean calvas, sino que realmente lo que pasa es que tienen los pelos de punta. O sea, ahí hay lo que se llaman líneas de campo magnético abiertas, que es que el campo magnético, en vez de hacer un arco, de salir por un lado y volver a cerrar por el otro, simplemente sale de ahí hasta el medio interplanetario. Se llaman líneas de campo abiertas, eso es un poco un abuso del lenguaje, ¿no? Evidentemente, matemáticamente el campo magnético no puede tener líneas abiertas. Todas las líneas de campo magnético tienen que cerrarse, tienen que ser siempre líneas cerradas. Pero digamos que estas van tan lejos que llegan hasta el medio interplanetario, ¿no? Llegan mucho más lejos que la superficie del Sol. Y por esas líneas abiertas lo que pasa es que se escapa el material. El viento solar sopla más rápido. Ese es lo que les iba a comentar ahora. El viento solar es mucho más intenso por ahí. ¿Qué es el viento solar? Bueno, pues el viento solar es un flujo de partículas que se produce en el Sol, partículas cargadas, protones, básicamente. Protones, electrones, núcleos de helio, acelerados a velocidades depende, hay una componente rápida y una componente lenta. Entonces hay una parte que va a unos 400 kilómetros por segundo, otra parte va a unos 1000 kilómetros por segundo. Y es una de esas historias curiosas, ¿no? El descubrimiento del viento solar. Ya se sospechaba que debía haber algo por las observaciones de los cometas. Se veía que los cometas tenían una cola que siempre apunta en dirección contraria al Sol. Pero eso era como una especie de misterio, ¿no? Se había propuesto que debía haber algo emanando desde el Sol, que no podía ser la luz, porque la luz no tiene suficiente fuerza como para empujar la cola de un cometa. Y entonces en los años 50, Eugene Parker, que es probablemente el físico solar más
más reconocido y más legendario. Si quieren, para darles una idea, se lanzó hace 2 años, hace 2 años, la sonda Parker, la sonda solar Parker de la NASA. Es la primera vez que se lanza una sonda que lleva el nombre de una persona viva. Pues lleva el nombre de este Parker, ¿no? De Eugene Parker, que fue prácticamente el fundador de una cosa que voy a contar luego. Bueno, me estoy adelantando. Pero el viento solar, Parker predijo el viento solar. Se dio cuenta de una cosa un poco extraña, y es que él hacía estudios de plasmas y campos magnéticos, que, bueno, lo voy a adelantar ya, es lo que se llama magnetohidrodinámica, y se dio cuenta de que la corona solar tenía que ser un conductor térmico extraordinariamente eficiente, o sea, que toda la corona está a la misma temperatura y debía estar muy, muy caliente. Entonces, resulta que hay un problema cuando tú tienes las partículas que componen el Sol, ¿no? Esos protones sobre todo, y tienes que la fuerza de la gravedad va disminuyendo según tú te alejas del Sol. Cuanto más lejos del Sol estés, más débil es la fuerza de la gravedad. Sin embargo, la temperatura a la que están esos protones es la misma, porque la corona los mantiene conectados a una misma temperatura. Y eso provoca un efecto que tiene que dar lugar, se dio cuenta Parker y lo publicó en un artículo, un efecto físico que provoca un empuje de un viento que se vuelve supersónico rápidamente a unos pocos radios del Sol. Ese flujo se vuelve supersónico. Y esa fue la explicación que dio a por qué hay un viento solar y, de hecho, por qué es capaz incluso de mover la cola de los cometas, ¿no? Eso lo publicó en un artículo en 1950 y algo, 57, en el Astrophysical Journal. Y bueno, fue muy curioso porque normalmente en la literatura científica tú envías un artículo, el editor coge ese artículo y se lo envía a un experto para que haga de revisor y diga si el artículo es bueno o no. Si el revisor dice que no, pues se rechaza y entonces eso es como un filtro, ¿no? Pues el revisor dijo que no, que ese artículo era una tontería supina y que no tenía ningún sentido y que había que rechazarlo. Pero resulta que el editor era nada menos que Chandrasekhar, que es también otra figura legendaria en la astrofísica, y Chandrasekhar se dio cuenta de que el artículo de Parker era potente, era importante. Entonces no le hizo caso al revisor y buscó un segundo revisor, se lo mandó a otro. Y el segundo revisor también lo rechazó, dijo que ese artículo no servía. Y entonces Chandrasekhar dijo, mira, me da igual lo que digan ustedes, yo soy astrofísico, yo me he leído esto, me parece un artículo buenísimo y lo voy a publicar porque para eso soy Chandrasekhar. Y lo publicó. Y realmente hoy en día pues se reconoce como uno de los grandes descubrimientos, ¿no? de Parker. Y bueno, este diagrama que tengo puesto aquí hace un rato lo que nos muestra es la velocidad del viento solar en el mínimo y el máximo de actividad. En el mínimo de actividad, como hay poco campo magnético, el viento solar emerge con mucha libertad, sobre todo en latitudes altas, donde tienen menos obstrucción y donde, digamos que en el mínimo solar el campo magnético del Sol está orientado como polo norte, polo sur, parecido al de la Tierra. Entonces por ahí le es muy fácil escapar al viento solar. Sin embargo, por el ecuador le cuesta más. Y eso, bueno, está bien porque los planetas están más bien en la zona ecuatorial y nos tiene un poquito más resguardados, ¿no? Y luego el máximo solar es un poco caótico porque dependiendo de dónde estén las regiones activas, de dónde estén los agujeros coronales, pues sopla más fuerte o más débil por un sitio que por otro, ¿no? Ese es un poco el tema. Bueno, me voy a saltar el diagrama mariposa y el tema de la actividad y solamente les voy a dejar con algunas imágenes de la actividad solar en acción. Esto lo que vamos a ver es una película de la corona del Sol. La corona prácticamente no se puede ver desde Tierra, solo durante un eclipse, así que hay que verla desde el espacio. Estos datos están tomados con el satélite SOHO, que de hecho no es un satélite, es una nave espacial porque está situada en un punto entre la Tierra y el Sol, un punto de equilibrio, el punto L1 de Lagrange, y tiene diferentes instrumentos con diferente campo de visión. Entonces, esto es una imagen compuesta con diferentes instrumentos. Lo primero que hay es un disco para ocultar el Sol. El Sol está aquí dentro, es esto verde, pero queremos taparlo si queremos ver la corona, porque el brillo del Sol es tan grande que si estuviera el disco solar nos taparía la corona, no veríamos nada. Entonces, el círculo negro está para tapar el Sol. Y lo que vemos por fuera del círculo es la corona. En este cuadrado rojo es la corona observada con un instrumento que tiene un campo de visión más pequeño, ¿vale?
Y luego hay otro instrumento en el mismo satélite que es el rectángulo azul que tiene un campo de visión más grande. Entonces, combinando esos tres es como se toman estas imágenes, ¿vale? Y lo que vamos a ver es la corona durante una secuencia de eventos que, bueno, no son típicos, son particularmente espectaculares, por eso los ponemos, que son lo que se llamaron las tormentas de Halloween de 2003, que fue una sucesión de tormentas solares bastante espectacular, por eso se las pongo aquí. Está muy, muy chula la imagen. Verán que a veces llega como ruido de nieve, ¿no? ¿Se recuerdan los televisores antiguos cuando se veía mal la señal, se veía como nieve en la pantalla? Pues van a ver algo así. Eso en realidad es el impacto de muchas partículas que de vez en cuando hay una de estas explosiones que viene en dirección hacia el instrumento, pues se producen esos impactos en la cámara y lo van a ver como una especie de lluvia sobre la cámara, ¿vale? Vamos a verlo en acción. Entonces van a ver un montón de estas erupciones que tienen lugar y que expulsan plasma solar al espacio. Y ven estos puntitos que aparecen de vez en cuando, son como ahora, por ejemplo, ¿no? Ahora vemos un montón, porque nos pilló de lleno una de esas eyecciones. Esos son protones que chocan, ¿no? A muy alta velocidad, a 1000 kilómetros por segundo contra la cámara. Y esto de aquí no es un ovni, esto es Venus, que como es muy brillante, pues satura el detector y se derrama en la dirección de la carga. Entonces, pues ven eso, ¿no? Esas explosiones que se van produciendo, eso son erupciones solares. Eso es lo que da lugar a esto que se habla a veces de las tormentas solares. Pues las tormentas solares es el efecto de cuando este tipo de erupciones nos llegan a la Tierra y puede tener repercusión sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestra civilización. Aquí vamos a ver algunos casos, ¿no? Estos son erupciones. Les pongo aquí la imagen de la Tierra a escala, no por nada, sino aquí, para que se hagan una idea de la escala entre estas explosiones que tienen lugar en el Sol y el tamaño de la Tierra, ¿no? En realidad esto es por dar un poco de miedito, porque lo pones ahí y viene muy bien cuando vas a pedir financiación para estudiar este tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad, bueno, por supuesto estamos mucho más lejos y además ese material que se expulsa, estas llamaradas, realmente son muy, muy tenues. La corona solar está muy caliente, está a millones de grados, pero es muy, muy tenue. Entonces, es tan así que de hecho no nos quemaríamos. Si pusiéramos la mano, aunque esté a 1.000.000 de grados, si pusiéramos la mano en la corona del Sol, no nos quemaríamos porque no hay suficiente transferencia de calor. Nos daría cáncer por la radiación de las partículas de alta energía que nos chocan contra la mano, pero eso es otra cosa. Vale, pues esos eventos tienen lugar por una cosa que se llama reconexión magnética. Y ya para terminar esta charla no me resisto a no ponerles la física que hay aquí detrás porque es muy chula. Esto es la magnetohidrodinámica, que es lo que les digo que Eugene Parker fue un pionero, que se estudió mucho desde los años 50, sobre todo de forma analítica. Hoy en día se hace con simulaciones por ordenador. Y estas son las ecuaciones básicas de la magnetohidrodinámica, ¿no? Que es hidrodinámica, como la que estudian los meteorólogos, pero en un medio electromagnético, con campos magnéticos y un fluido eléctrico, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, ecuaciones que son conocidas de la física de fluidos. Esta es simplemente la ecuación de continuidad. Esto es decir, que la materia ni se crea ni se destruye. Esta es la famosa fuerza igual a masa por aceleración, pero puesta en forma un poco más complicada. Y teniendo en cuenta, estas son las fuerzas, ¿no? La fuerza es el gradiente de presión en un fluido. Un fluido se mueve porque hay gradientes de presión. Y esta es la fuerza magnética. Y lo interesante viene a partir de aquí, porque para entender la fuerza magnética tienes que meter también las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, ¿no? Y cuando combinas todo esto, es muy curioso. Estos son ecuaciones vectoriales, quiere decir que cada cosa que aparece en negrita aquí es un vector, o sea, tiene 3 componentes, X y Z. O sea, que cada una de estas ecuaciones en realidad son 3, una para el eje X, otra para el Y y otra para el Z. Y lo realmente chulo de esto es que estas dos ecuaciones nos dicen una cosa muy potente. Nos dicen que la materia y el campo magnético están acoplados, ¿vale? Esto es magnetohidrodinámica ideal. Aquí hay algunas suposiciones, pero bueno, el campo magnético está acoplado y eso significa que la materia y el campo magnético se tienen que mover juntos, no pueden ir separados uno del otro. Y eso es súper importante para lo que les voy a decir ahora. Y luego, por otra parte, están estos dos términos. La fuerza magnética se puede representar en dos términos. Un término de tensión y otro de presión. Y esto nos dice lo siguiente. El término de tensión nos dice que
Las líneas de campo magnético quieren estar estiradas, ¿vale? Esas líneas que van de polo norte a polo sur, que les enseñé antes, quieren estar lo más estiradas posible. Si tú haces una fuerza para intentar curvarlas, ellas se van a resistir y van a ejercer una fuerza en sentido contrario. Esto es importante porque como la materia está acoplada, si yo quiero mover la materia, voy a mover también las líneas de campo magnético. Entonces, si yo intento mover la materia de una forma que retuerza el campo magnético se va a oponer, va a intentar estirarse. Y esto es presión, que quiere decir que el campo magnético va a tender a ejercer una presión de donde hay más a donde hay menos. O sea, que si hay una zona donde hay mucho campo magnético, va a intentar expandirse para relajarse y ocupar menos. Esto dicho intuitivamente, para ir terminando, lo que quiere decir es que si yo tengo estas líneas de campo magnético y estas bolitas son los átomos que hay en ese campo magnético, es la materia solo se puede mover siguiendo estas líneas, ¿vale? No se puede mover de forma perpendicular, tiene que seguir estas líneas, moverse por este circuito. O bien, si yo de alguna forma me empeño mucho y consigo tirar de una de estas bolitas hacia arriba, lo que voy a decir es que me voy a llevar la línea de campo magnético. O sea, si tiro suficiente, me voy a... ¿Se entiende este diagrama? No sé si... Vale. A mí me parece muy, muy didáctico. Es que lo hice yo. Entonces me gusta. Pero bueno, si nos esforzamos mucho, podemos tirar ese átomo hacia arriba y se va a llevar la línea de campo magnético. Lo que pasa es que el campo magnético no quiere que lo mueva. Va a ejercer una fuerza en sentido contrario. Entonces, lo que está pasando en el Sol es que por una parte tenemos que en la superficie manda la materia. La materia se mueve como le da la gana y el campo magnético está obligado a seguirla. Y como le da la gana moverse a la materia, es como la granulación, haciendo ese burbujeo, la convección, que les decía que por eso es tan importante. Es como si tuviéramos ese caldero de sopa, ahí se está moviendo la materia y el campo magnético está obligado a seguirla. Sin embargo, en las capas altas, el que manda es el campo magnético. Ahí el campo magnético forma estos arcos, se pone como a él le gusta, que es formando estos arcos, y la materia está obligada a moverse siguiéndolos. Por eso, en la superficie vemos gránulos y en las capas más altas vemos protuberancias. ¿Qué pasa cuando juntas las dos cosas? Pues aquí vemos lo que pasa cuando la granulación se está moviendo, o sea, eso es turbulencia, está moviéndose un poco sin ton ni son, mientras que aquí la materia está obligada a caer, ¿no? Vemos cómo va cayendo el plasma siguiendo las líneas de campo magnético, ¿no? Entonces aquí arriba está ordenado por el campo magnético y aquí abajo está totalmente desorganizado. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Que aquí arriba, muy bien, va a estar todo muy organizadito, pero aquí se va a empezar a enredar, porque aquí abajo manda el burbujeo. Hay turbulencia, yo voy enredando la línea de campo magnético, el campo magnético se va enredando. Al campo no le gusta estar enredado, pero no le queda más remedio porque la materia lo está enredando. Entonces, lo que va haciendo es que va acumulando energía potencial magnética. A medida que yo lo voy enredando, se va acumulando energía potencial. Es como un resorte. Los resortes acumulan energía potencial elástica, ¿vale? Pues esto es lo mismo, pero con energía potencial magnética. Si yo voy retorciendo un resorte, lo retuerzo, voy acumulando energía potencial elástica hasta que llega un momento en que lo rompo. Cuando me paso de rosca, el resorte se rompe y salta, ¿no? De forma violenta libera toda esa energía que había acumulado. Pues aquí pasa algo parecido. Esto se va enroscando, se va enredando, se va acumulando energía potencial y de repente, en un momento dado, cuando se cumplen ciertas condiciones que no entendemos bien porque eso ya se sale de la magnetohidrodinámica ideal, el campo magnético es como que se rompe. Es como que no puede romperse un campo magnético, pero hace algo parecido. Se reconfigura instantáneamente en una fracción de segundo, cambia la configuración y adopta una de menos energía, que en este caso sería con las líneas estiradas. Y toda esa energía que había acumulado la libera de forma repentina, liberando la energía equivalente a millones de bombas atómicas que se detonaran simultáneamente, ¿no? Y eso es lo que vemos en estas imágenes tan espectaculares, ¿no? Estos vídeos de time-lapse de satélite, en los que vemos estas fulguraciones. Aquí vemos cómo se va... Bueno, no llegamos a verlo. Pero estos procesos que vemos donde se produce liberación de energía, ven estos arcos aquí que se forman después, ¿no? Después de esa violenta... Bueno, aquí lo vamos a ver mejor. A ver. Aquí vamos a tener en estas regiones, se empiezan a formar estos arcos de campo magnético y por los movimientos que hay abajo se va a ir enredando los pies de este sistema de arcos. Y va a llegar un momento, si se dan cuenta, ¿no? Estos arcos están así como yendo más para arriba. Va a llegar un momento en el que se va a producir aquí un abrillantamiento, una fulguración, y se van a reconfigurar a una configuración más simple ahora.
A ver. Ahí está. De repente como que se rompió todo lo que había arriba y se forma esta otra más geométrica. Que si la dejamos evolucionar le va a pasar lo mismo, se va a seguir enredando igual y le va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Y así es como el Sol convierte esa energía magnética en estas erupciones que, bueno, pues pueden llegar a afectar la Tierra y no voy a entrar más, pero bueno, puede tener una serie de consecuencias que no son apocalípticas, que a veces nos meten miedo con estas cosas, pero que sí pueden ser catastróficas porque son fenómenos electromagnéticos y pueden afectar a nuestra tecnología. Entonces el problema es que podemos tener cosas como el apagón que tuvimos en Tenerife. Hay colegas que piensan que puede ser debido a un evento de meteorología espacial producido por el Sol. O bueno, grandes apagones. No sabemos exactamente lo que podría pasar, porque un gran evento, hay una referencia que es el evento Carrington, que ocurrió en 1859, y es la única referencia así que tenemos en tiempos modernos de un gran evento solar que no sabemos qué pasaría hoy en día. Pero hay algunos estudios así muy teóricos de economistas que cifran los daños económicos entre billones y cientos estoy hablando de billones con B, de dólares, de euros. O sea que estaríamos hablando de una posible situación de crisis financiera como la de las hipotecas de 2008, ¿no? Una cosa que realmente si no estamos preparados para un evento así que pueda ocurrir y no sabemos cada cuánto ocurre, sabemos que ocurrió ese en 1859. Hay registros, ahora se están estudiando registros isotópicos, ¿no? Que sugieren que posiblemente en el año 660 y pico pudo haber habido otro y en el 900 y pico, pero claro, en aquella época no había tecnología. Entonces, porque esto afecta a la tecnología electrónica, no había tecnología electrónica. Así que realmente no sabemos lo que pudo haber pasado en aquella época, pero hoy en día seguramente sería un desastre, o sea, desastre a nivel de, ya digo, de no que vayamos a morir todos, pero que sí que puede haber un apagón en zonas importantes del mundo, que puede haber daños a infraestructuras eléctricas y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues nada, con eso les voy a dejar. Muchas gracias. Perdón por haber ido un poco rápido al final, pero tampoco quería alargarme demasiado. No sé si tienen preguntas o quizás podemos empezar por, ¿no? ¿Dónde está Javier? Ahí. No sé si hay preguntas por internet. Sí. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Héctor, por esta conferencia que nos has ofrecido. Tenemos preguntas de bastantes de ellas y también te felicitan desde muchas partes del mundo diferentes, desde Argentina, México. Entonces Gracias. te voy a pasar alguna de ellas. Por ejemplo, el usuario Borton pregunta, ¿tiene el Sol un pequeño núcleo de hierro y níquel como ocurre en los planetas que nacieron del mismo disco protoplanetario? No, no, porque el Sol tiene la composición primordial de la nube de la que se formó, que es la de los planetas gigantes, y es sobre todo hidrógeno y helio y muy poquito trazas de lo demás. Los planetas interiores, los planetas rocosos como la Tierra, son una excepción, y lo que pasa con estos planetas es que han perdido todo el hidrógeno y helio original porque son demasiado pequeños, su gravedad, el hidrógeno es muy ligero y el helio también, es el elemento más ligero del universo. Entonces, algo tan grande como el Sol o tan grande como Júpiter tiene suficiente gravedad como para retener el hidrógeno, pero algo como la Tierra no. Entonces, todo ese hidrógeno se ha perdido y además estando cerca del Sol está más caliente, el calor también ayuda a que se evapore, ¿no? Entonces, la composición de la Tierra, Marte, Venus y Mercurio es una composición de lo que son trazas del sistema solar. Cuando quitas el hidrógeno y el helio, que era lo más abundante, porque se han evaporado, pues quedan esas trazas, ¿no? Y luego está también el tema de la temperatura, que al ser mucho más... el Sol está a 15 millones de grados, o sea, no hay nada que sepamos que pueda estar sólido a 15 millones de grados en el interior. Si hay alguna pregunta aquí en la sala. Sí, aquí.
Bueno, la di en Candelaria el sábado, entonces, pues a lo mejor más adelante, por no repetir y dar dos seguidas sobre lo mismo, ¿no? Sí, la podemos, de hecho lo estaba comentando antes con Javier, que igual es un tema que podría interesar también a la gente del GOAT y a gente que viene al museo. Y pues sí, yo estoy encantado de hablar de ese tema también, que también es un tema que me apasiona, así que podemos hacer, venga, me comprometo a hacer una conferencia en un futuro sobre ello. Y, perdón, no he dicho las preguntas, debería repetirlas para la gente que está escuchando en internet. Bueno, preguntaba que, esta pregunta que acabo de responder, nos preguntaba que cuándo voy a dar aquí la conferencia que di en Candelaria el sábado pasado sobre el SETI. Y bueno, esa es la respuesta. Y luego preguntabas también por la relación entre fusión nuclear, que lo he hecho un poco de hype como la energía del futuro y demás, y la relación con la sostenibilidad agrícola y la seguridad alimentaria. Y la verdad es que no te puedo responder esas preguntas. Y creo que son cosas en el sentido de que, o sea, creo que como sociedad tenemos varios problemas en este planeta, ¿no? Y uno de ellos me parece a mí que es de superpoblación. Y eso exige mucho. O sea, alimentar a 7.000 millones de personas o a los 9.000 que seremos en un futuro previsible, eh, alimentar, gestionar sus necesidades de, yo qué sé, de todo, desde ropa hasta necesidades materiales, hasta también, pues, eso, comida y energía, es complicado. Entonces, pero al final todo se reduce a energía. O sea, teniendo la tecnología necesaria, tú lo que necesitas es energía. El problema que tenemos actualmente es que la producción de energía, casi el mix energético de la gran mayoría de los países es contaminante. En algunos casos, altamente contaminante. Entonces, no resuelves mucho diciendo, yo puedo arreglar tal problema con tecnología, porque requieres una inversión energética que al final empeoras el problema medioambiental debido a la contaminación. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir la fusión en el futuro? Nos va a dar acceso a una fuente de energía inagotable, virtualmente inagotable, segura y además accesible universalmente, porque el combustible, o sea, la energía de fisión necesita uranio, que es una cosa muy rara, que es muy difícil de conseguir y muy pocos países la tienen. El petróleo lo tienen muy pocos países. Los recursos escasos generan conflictos, pero realmente el combustible de la fusión es hidrógeno, que es lo más abundante del universo. O sea, cualquier país puede tener acceso a hidrógeno. Lo difícil es la tecnología, y la tecnología se está desarrollando en un consorcio internacional que agrupa a la mayor parte de la humanidad. O sea, que la mayor parte de la humanidad tendrá acceso a la tecnología de ITER. Y eso me parece una buena noticia. Entonces, la humanidad en un futuro, la generación de nuestros nietos, ya no tendrá miseria energética, vivirá en la opulencia energética. Y eso va a ser un cambio de fase para la humanidad. O sea, vamos a pasar de repente de toda la vida, o sea, toda la vida hemos estado limitados por energía, desde que el hombre descubrió el fuego, eh, la energía ha sido un factor limitante, ¿no? Ahora de repente vamos a tener toda la energía que necesitemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa energía? ¿O qué es lo que van a hacer nuestros nietos con esa energía? Yo creo que tenemos que enfocarnos en educar bien a nuestros hijos y nuestros nietos, porque les vamos a dejar muchos problemas, pero creo que les vamos a dejar también una llave muy buena para resolverlos. Y creo que en sus manos estará, pues, no sé, para qué usan, para qué vayan a usar eso. Podrán usarlo para limpiar el planeta, se puede secuestrar el carbono de la atmósfera, eh, o podrán usarlo para viajar a las estrellas, para acabar con la pobreza, no sé. Eh, Realmente la energía es la moneda última de la física. Entonces, no sé, yo soy, no sé si se me nota, pero soy un poco apasionado en mi optimismo en ese sentido, ¿no? Quizás exagerado, pero bueno, uno necesita tener que aferrarse a algo, ¿no? Pero confío en la fusión y en el buen criterio de las generaciones futuras para poner en sus manos el futuro de la humanidad. Pero no te respondió a tu pregunta sobre la seguridad alimentaria y la agricultura, porque no le veo una conexión directa, o sea, le veo una conexión indirecta a través de la tecnología. Pero harán falta desarrollos tecnológicos para convertir esa opulencia energética en una opulencia de alimentos y una opulencia de agua y una opulencia de recursos. Pero eso lo veo factible. Sí, sí, sí. Sí,
Sí, no soy experto en ese tema. La pregunta es que en Holanda pues están haciendo con tecnología, pues se cultivan, se hacen grandes cultivos de plátano, se hace carne sintética y eso también es verdad que es una cosa que está haciendo mucho, ¿no? Y puede ser un poco el futuro. No lo sé, yo tengo la sensación de que hay un problema más de distribución, pero hablo, a ver, lo que voy a decir aquí es un poco de opinión de cuñado. No tengo datos y es un tema que no he estudiado. La impresión que me da como ciudadano de a pie es que el tema alimentario tiene más un problema de distribución que de producción. Pero no sé si puedo ir mucho más allá que eso. ¿Alguna otra Vale. pregunta? Sí, te traslado otra pregunta de Óscar Souto, desde Vigo, y nos comenta, ¿cuánto hidrógeno puede consumir una estrella como el Sol a lo largo de su vida? Pues el Sol, lo que hay en su núcleo, que no te sabría decir cuánto es, pero algo así como el 20 y pico por ciento de la masa del Sol. De ese orden calculo que debe ser lo que acaba convirtiendo a lo largo de su vida en helio. No, o sea, la estrella no agota todo el hidrógeno disponible, sino porque llega un momento en que ya no hay suficiente temperatura cuando te vas. O sea, bueno, en el núcleo va quedando en el centro, va quedando el helio que va generando la estrella, un poco como residuo, y va quemando hidrógeno alrededor. Entonces llega un momento en que va quemando cada vez más y más hacia afuera, que ya no tiene suficiente temperatura y densidad, porque la fusión requiere unas condiciones de temperatura muy altas y de densidad, y llega un momento en que ya no es capaz de hacer eso. Y ahí es cuando empieza el final de la vida de la estrella en la secuencia principal. Entonces empiezan a pasar otra serie de cosas muy interesantes, pero ahí empieza el final de la vida de la estrella. Sí, por ahí. Muchas gracias. Sí. Sí. Sí, la pregunta es que yo dije que los neutrinos prácticamente no interactúan con la materia, pero que cuando se detectan es porque chocan con un átomo, ¿no? Y bueno, efectivamente, por eso está lo de prácticamente no interactúan. La sección eficaz de interacción es pequeñísima. O sea, quiere decir que es que no sé realmente cuál es el número, pero uno de cada muchos, no sé, billones de neutrinos acaba chocando con un átomo de materia, ¿no? Pero como hay tantísimos de los que vienen del Sol, pues de entre tantos que hay, esa pequeña probabilidad ocurre de vez en cuando. Y esos son los eventos que se detectan. Sobre todo porque son neutros eléctricamente. O sea, las partículas, es- prácticamente todas las interacciones que estamos acostumbrados a ver entre partículas fundamentales son interacciones eléctricas. O sea, los átomos son una carga positiva en el núcleo y cargas negativas alrededor. Y luego todas las reacciones químicas, todas las interacciones entre partículas es porque alguna partícula interactúa con esa carga eléctrica que tiene ahí, ¿no? Lo que les pasa a los neutrinos es que no tienen carga eléctrica y entonces pasan totalmente a través de... Para que un neutrino pueda interactuar con un átomo tiene que llegar al núcleo. Pero una cosa no somos conscientes, el núcleo es pequeñísimo del átomo. O sea, el núcleo es una parte realmente pequeñita. Entonces, entre que las moléculas están separadas unas de otras, una molécula tiene sus átomos separados y un átomo es casi todo vacío, la probabilidad de que un neutrino interactúe con un núcleo y haga algo es bajísima. Realmente interactúan por una interacción nuclear, por la fuerza nuclear débil. Entonces tiene que pasar muy cerca y para que enganche esa interacción nuclear débil. Vale, te traslado otra pregunta del streaming. Nos pregunta el usuario Borton, si una estrella tiene o no un núcleo metálico, ¿afecta a su dinámica estelar? Si una estrella tiene un núcleo metálico, es que no tiene núcleo metálico. El núcleo de las estrellas, bueno, vamos a ver. El núcleo de una estrella normal, una estrella de secuencia principal, su núcleo es hidrógeno que va convirtiendo en helio. Luego, en fases sucesivas de evolución, y además es plasma, no es sólido. Repito que esto está a millones de grados. No, nada está sólido a esas temperaturas tan altas. En fases sucesivas de evolución, por ejemplo, el Sol, cuando se convierta en gigante roja, va a estar quemando hidrógeno. Digo quemando, pero es una forma de hablar para referirme a reacciones nucleares, ¿vale? Quiere decir hacer fusión. Fusionando átomos cuando esté en una fase de gigante roja, va a estar fusionando los átomos de helio en su interior para producir carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿vale? Y entonces él va a ir enriqueciendo el núcleo con esos elementos.
Eh, y luego tendrá alrededor de ese núcleo, habrá una capa en la que estará quemando hidrógeno. Pero, y ese es el... luego hay sucesivas fases, ¿no?, en las que puede llegar a quemar también carbono, nitrógeno y oxígeno, no estrellas como el Sol, pero estrellas más masivas, para ir produciendo otros elementos, ¿no? Pero no llegas a tener un núcleo metálico ni un núcleo sólido nunca en una estrella. Por aquí en la sala, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna otra preguntilla por aquí? No. Es que ha quedado todo muy claro. Si quieres, cogemos una más de internet y ya con eso despedimos. Vale. Nos pregunta por aquí Rodrigo Polo, ¿qué se puede hacer con la tecnología actual para paliar los efectos de las tormentas solares? O sea, podemos pensar en cosas de ciencia ficción, de mega ingeniería, como por ejemplo un escudo magnético planetario. Una cosa que he olvidado decir es que la Tierra tiene una magnetosfera que provee cierta protección contra estos eventos solares. Y de hecho eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de pensar en habitabilidad de otros planetas, ¿no?, por eso puse aquí el tema de la vida extraterrestre, porque sabemos que en el caso de Marte, Marte en su origen era un planeta habitable como la Tierra, y que Marte tenía una atmósfera densa, era cálido, tenía océanos y ríos y agua líquida, y todo eso lo perdió rápidamente porque se quedó sin campo magnético y las tormentas solares y la actividad solar acabó por arrancarle la atmósfera, ¿no? Y entonces, al perder la atmósfera, pues perdió todo. Entonces hay una cierta protección natural que es la magnetosfera terrestre. Uno puede pensar en obras de mega ingeniería espacial que puedan, digamos, proveer una especie de escudo magnético contra estas cosas, o siendo quizás más realista, pensar en nuestras propias infraestructuras. Hacer infraestructuras eléctricas, sobre todo el tendido eléctrico, tú quieres evitar dos cosas. Quieres evitar circuitos muy grandes con grandes longitudes de cables entre transformadores. Y la razón es que al final el efecto pernicioso a nivel de superficie son las fluctuaciones de campo magnético. O sea, una de las cosas que nos dicen las ecuaciones de Maxwell es que cuando tú tienes un circuito y tienes dentro de ese circuito el campo magnético fluctúa, pues en ese circuito se inducen corrientes que son proporcionales a la variabilidad de ese campo magnético. O sea, no es cuánto de fuerte es el campo magnético, sino cuánto de brusco varíe. Entonces, si tú tienes un campo magnético que varía muy bruscamente, y eso es lo que pasa cuando hay una perturbación de la magnetosfera terrestre por un efecto de una tormenta solar, pues en los circuitos eléctricos se inducen corrientes. ¿Y qué pasa? Cuanto más grande sea el circuito, pues más actúa como una antena. Estás recogiendo, o sea, todo el campo magnético encerrado por el circuito es el que te contribuye a esas corrientes que se generan. Entonces esas corrientes las recogen los cables y son las que te pueden acabar fundiendo un transformador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del tema del apagón de Tenerife, de que estos colegas de la Universidad de Alcalá de Henares lo atribuían a un evento solar, y la gente decía, bueno, ¿y por qué en Tenerife? Ellos decían, es que si tú miras la red eléctrica de Tenerife es un bucle, todo alrededor de la isla. Entonces, es un circuito eléctrico con un área muy grande que va a estar recogiendo y amplificando todas las perturbaciones que hay ahí. En otras islas no es así, y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, el diseño de la infraestructura eléctrica debe tener que ver con eso. Luego también el tener tolerancia a nivel de ingeniería, cuando tú diseñas estos grandes transformadores para las estaciones eléctricas, que tengan tolerancia a niveles de amperaje mucho más altos de los que esperas. Eso es más caro. Pero esto es lo de siempre, ¿no? Invertir en protegerte contra algo que es poco frecuente, pero que cuando ocurra va a causar un daño grande, ¿no? Entonces hay un compromiso entre cuánto dinero me quiero gastar en proteger algo frente a cuánto me voy a ahorrar y cuánto infrecuente es que ocurra. Al final hay un juego ahí entre lo que te gastas en la infraestructura o lo que inviertes en la infraestructura, los seguros, porque también uno de los agentes más interesados en este tipo de estudios son las grandes aseguradoras, pues son las que les va a tocar pagar ahí miles de millones de euros y si las cosas empiezan a fallar una detrás de otra, ¿no? Y bueno, pues es todo un juego ahí que yo ahí ya no sé tampoco entrar en las esas, pero si quisiéramos hacer infraestructuras más resistentes necesitaríamos transformadores que tengan tolerancias mayores a corrientes inducidas, por ejemplo. Vale, sí, por aquí. Sí.
eso es. Sí, la pregunta es si estos eventos podrían destruir los satélites, ¿no? Porque dependemos cada vez más de esos satélites. Eso es cierto, los puede dañar. Entonces, eso antes pasaba con cierta frecuencia, ahora ya no suele pasar porque los satélites tienen un modo seguro. Y es que ante la duda, cuando hay un evento solar que pueda considerarse que puede ser peligroso, se apaga. Entonces, el satélite está protegido, pero no está funcionando, ¿vale? Esto le interesa mucho a los militares, por cierto. Por eso, en Estados Unidos, uno de los grandes inversores en física solar es la Fuerza Aérea, porque tú no puedes usar una tormenta solar como arma, pero sí sabes que durante una cierta tormenta solar los satélites están apagados. Y si los satélites espías del enemigo están apagados, pues eso puede ser interesante saberlo, ¿no? Así que juegan con eso. Luego hay Estados Unidos, por ejemplo, no sé otros países, pero Estados Unidos, que conozco un poco el caso, tiene lo que llama una red estratégica de satélites, que es muy interesante. Ellos han identificado que una serie de satélites son críticos, son muy importantes, y no se puede pasar tiempo sin ellos. Entonces, para esos satélites tienen un plan de reposición en 48 horas. O sea, que cada uno de estos satélites tiene 3 copias. Está el que está volando, otro que está guardado con una cofia, la cofia es la punta del cohete, instalado, puesto en una cofia de un cohete, y una tercera copia que está guardada en un almacén, copias idénticas. Entonces hay un plan que en caso de una emergencia y que el presidente lo movilizara, todas las instalaciones de lanzamiento del país se ponen al servicio de lanzar de nuevo estos satélites, y el plan es que en 48 horas estén todos otra vez funcionando. O sea que hay que destruirlos 2 veces, es la moraleja. Pero bueno, es interesante, quiero decir que, insisto, no sé muy bien la experiencia de otros países, pero Estados Unidos es un país que en los últimos 20 años se ha tomado muy en serio este tema. Tenemos lo del plan Obama, que generó bastante revuelo en medios de comunicación y tal, cuando salió por ahí en las noticias que Obama daba la orden al país de prepararse para una tormenta solar catastrófica. Y bueno, lo que estaba haciendo Obama era poniendo un plan de contingencia, de coordinación de emergencias para un caso de este tipo, ¿no? Entonces, yo sé que en España ahora se ha creado un comité hace unos años para empezar a trabajar también en este sentido. Y bueno, no sé otros países lo que se está haciendo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que hace falta es preparación. Bueno, te traslado la última de aquí de la red, si te parece. Venga, la última, ahí nos vamos. Vale. Roberto Gutiérrez nos pregunta, las erupciones solares que pusiste en el vídeo, ¿están aceleradas? Sí. ¿Cuáles serían los lapsos de tiempo reales? Y también añade, si podrías comentar algo acerca de la controversia de la temperatura de la corona. Vale. Sí, están aceleradas. Esos lapsos que he puesto son intervalos de horas. Tengamos en cuenta que son estructuras muy, muy grandes. O sea, evolucionar, de hecho, algo mucho más grande que la Tierra, evolucionar tan rápidamente, moverse tan rápidamente en cuestión de horas, estamos hablando de velocidades de miles de kilómetros por segundo. Esas son las velocidades a las que se mueven estas cosas. Pero sí, duran horas. Comentar sobre la temperatura de la corona. Bueno, en principio es lo que se dice siempre como el gran problema de la física solar, ¿no? Es porque la temperatura en el núcleo son millones de grados, 15 millones de grados. Según va saliendo el núcleo hacia afuera, la temperatura va disminuyendo, como uno espera, hasta que en la superficie es solamente 5.800 grados, ¿no? Y luego, sin embargo, rápidamente, en cuanto sales un poquito más de la superficie hacia afuera, en la cromosfera de repente cambia y empieza a aumentar la temperatura. Y luego hay una transición muy brusca a los 2.000 kilómetros más o menos de altura, que ya a partir de ahí se pone a 1.000.000 de grados, y de ahí a millones de grados para arriba en la corona. ¿Cómo es posible que algo que esté más hacia afuera esté más caliente que algo que está más hacia el interior, ¿no? Y la respuesta es que es por el campo magnético, porque o sea, esto en principio ha sido puesto siempre como uno de los grandes problemas de la física solar. No sabemos por qué la corona está tan caliente, y en los últimos 30 años pues la gente se ha dedicado a hacer un montón de investigaciones de este campo magnético, de ondas que se propagan en este campo magnético, que luego pues liberan, por ejemplo, hay una idea de que hay microfulguraciones, estas fulguraciones que hemos visto, pues que se producen a nivel microscópico, donde microscópico es unos kilómetros, pero por toda la corona solar, donde se producen reconexiones continuamente del campo magnético, y eso libera grandes cantidades de energía. Esa es una idea.
otra es que tienes ondas, porque en la superficie estos movimientos van boleando el campo magnético y como tiene ese comportamiento elástico, pues genera ondas, ¿no?, que se propagan hacia arriba y en determinadas condiciones esas ondas, como también arrastran material, pues pueden liberar energía, ¿no? Pueden calentar el material y liberarlo. Se han propuesto montones de mecanismos. Tanto es así que hoy en día nosotros hacemos el cachondeo, bueno, esto empezó nuestra compañera Marian Martínez, con el cachondeo de que hemos pasado a tener el problema de por qué la corona está tan caliente a por qué está tan fría, porque hay tantos mecanismos de calentamiento que ahora la dificultad es saber pues, por qué solo está a unos pocos millones de grados, porque con todas las cosas que se han propuesto para calentar la corona, normal es que estuviera a 1000 millones de grados, vamos. Entonces hay un montón de ideas, pero sigue sin saberse realmente cuál es la forma. Ahora hay muchas ideas de por qué puede ser así, o sea, no es un misterio. Lo que pasa es que no sabemos todavía cuál es la correcta o cuál es la contribución correcta de cada mecanismo, ¿no? Hay muchas propuestas y bueno, pues no sabemos exactamente cuál es la correcta. ¿Vale? Bueno, pues preguntas hay muchísimas, pero entiendo que en algún momento tenemos que... Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Sí, agradecerte por parte del GOA de la conferencia que nos has dado y muchas gracias. Bueno, te emplazamos, como no, a una próxima charla en un futuro para hablar de biomarcadores, tecnomarcadores y de búsqueda de vida inteligente. A ver si es posible. Encantado, pues. Gracias, Héctor. Te tomo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Salimos por la puerta principal. Les quiero recordar que el viernes tenemos una charla estupenda por el Día del Libro sobre la astronomía de Cervantes, ¿no? Cervantes y Sagan. Así que Cervantes y Sagan, dos extraños compañeros cósmicos de viaje. Les aconsejo, será en español, por cierto, porque aunque el conferenciante es de Estados Unidos, se llama Michael Gordon, pero habla un español exquisito. Es un estudioso de la literatura española, del Quijote de Cervantes, o sea, no puede ser de otra manera. Y yo creo que va a estar muy bien. Vamos. Gracias. Muy bien.